Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Núñez Graciani y soy el anfitrión en esta su tertulia de los días miércoles y jueves. Quiero darles una especial bienvenida a nombre de la Universidad Industrial de Santander, la universidad que queremos. Y hoy con un invitado muy especial, el maestro Carlos Andrés Corena Perea. Carlos Andrés Corena Perea es licenciado en música y magíster en pedagogía de la Universidad Industrial de Santander, pianista, máster en interpretación VIU, alumno de piano superior, Escuela Cantorum de París. Este es el gran currículo que tiene nuestro maestro invitado de hoy, el maestro Carlos Andrés Corena, pero más que todo eso, es una tertulia que nos va a acercar como a una cantidad de emociones de saber de lo que ha sido su trayectoria en ese sentido andino del piano. El maestro Carlos Andrés Corena lo conocemos desde que era un párvulo en la música, ¿sí? Desde sus inicios. Luego nos motiva una gran ilusión por esta tertulia porque de él conocemos todos sus ires y venires a través de su carrera del piano en la Universidad Industrial de Santander. Desde que se presentó a pertenecer a la Escuela de Artes, a llegar a ser uno de los concertistas, uno de los participantes en el concurso de Festival de Piano de la Universidad Industrial de Santander y después como concertista, y verlo ya como hoy, ¿sí? Tiene un máster en interpretación VIU y alumno de piano superior desde la Escuela Cantorum de París. Eso nos llena de muchísima satisfacción saber que esos hijos que da la universidad han ido ganando y escalonando a través del mundo y teniendo a su haber muchísimos adeptos. Porque además de eso, entonces el hecho de querer enseñar lo aprendido en las escuelas donde ha sido maestro, le han dado como una seriedad muy especial y una connotación muy especial como un referente del piano y de maestro de piano a nivel de no solamente de Santander, sino también de Colombia. Entonces, el maestro Carlos Andrés, me alegra mucho tenerlo en esta tertulia y bienvenido. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias de veras por la invitación y por esas palabras tan bonitas que pues realmente me ponen bastante contento porque saber que digamos ustedes, la universidad en especial, pues me tienen en esa estima, pues es bastante gratificante. Así que pues nada, encantadísimo de estar aquí con ustedes y de compartir un poquito de lo que más amo, que es el piano. Bueno, maestro, entonces al grano, sí, a lo que nos toca, que es precisamente el piano y estamos ansiosos como de conocer esa trayectoria. Vemos que atrás tiene unos afiches adornando la pared y tenemos uno de nuestros afiches del Festival Internacional de Piano. Es una portada de un artista de apellido Orduz, muy interesante. Además tiene otras portadas, pero entonces cuéntenos un poco cuáles fueron esas motivaciones iniciales desde muy pequeño para que usted decidiera en un momento por la música, que fuera la música como su herramienta de trabajo futura, y cómo, quiénes fueron sus referentes y cómo fueron como esos ires y venires para llegar al sitio en que está hoy. Pues bueno, digamos, el hecho de ser músico, al principio pues uno no se lo plantea, porque cuando empieza a estudiar música, buenas tardes Miriam, ¿qué tal? Uno no se lo plantea porque, digamos, hacerlo como músico profesional, eh, pues uno no está, digamos, en un momento de su vida decirse, sí, voy a ser músico profesional, sino que las cosas como que se van dando. Yo tuve pues la fortuna muy grande de estudiar en la Escuela Departamental de Música en el DICAS, que infortunadamente pues desapareció por varias razones. Y allí pues, digamos, mis primeros pasos fue con la maestra Cecilia Pinzón Urrea. De hecho, pues es la hermana del compositor fallecido, ese gran compositor santandereano que es Jesús Pinzón Urrea. Y pues bueno, ella me dio como los primeros caminos en el piano. Cuando pues terminé la Escuela Departamental de Música, ingreso al DICAS
perdón, ingreso a Batuta. En Batuta, pues allí estudio con Marcela García, que pues fue una gran pedagoga y lo sigue siendo, un poco retirada, porque pues está allí ya como en su casa de campo en Zapatoca, y dedicada a la composición, incluso pues de obras infantiles para piano, preciosas. Y bueno, pues ingreso allí con una beca también. Ella pues nunca me cobró una sola clase. Y pues también como que fue una cosa muy cariñosa con ella. Le aprendí mucho, le debo mucho, por supuesto. Y ya luego pues evidentemente llegó el dilema porque pues al ser músico profesional, el hecho de pues a mis padres decírselo, pues no lo tomaron de la mejor manera, que es una realidad que a veces nuestra profesión es un poco vista como, bueno, nos dicen cosas como que se va a morir de hambre, que en fin, que de qué va a vivir, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues ahí empezó una lucha bastante titánica para demostrarles a ellos que de la música sí se podía vivir. De hecho, pues yo inicié otra carrera por consejo de mi mamá. Inicié psicología y pues no me iba mal. Lo que pasa es que mientras estaba sentado en el puesto, pensaba en todo menos en psicología. Y por supuesto, pues cuando llegó el momento decisivo, pues que se lo debo de hecho a un profesor, era el profesor de psicoanálisis, que me observaba y me decía, usted está en todas partes menos en la clase. Entonces yo le dije, esa vez le dije, profe, yo tengo que ser muy sincero con usted, yo vengo a clase, pero realmente mi cabeza está en la música. Entonces él me dijo, pues entonces siga su pasión, siga su sueño. Y por supuesto, pues al seguirlo, se vino pues el mundo encima, porque claro, cuando yo le dije a mis padres esto, ellos no lo tomaron de la mejor manera posible. Además que era menor de edad en ese momento, porque yo me gradué pues siendo muy joven del colegio y me retiré de la universidad eh, y empecé a trabajar porque mis padres me dijeron que si quería estudiar música tenía que pagarme mi carrera. Entonces, pues empecé a dar clases de piano también tempranamente, incluso ni siquiera me creían que era el profesor de piano, porque pues tendría, no sé, alrededor de 16 años o 17 años y no me creían. Entonces tenía que sentarme a tocar para que me creyeran de verdad. Así que pues fue una etapa bastante fuerte, no pude entrar todo el tiempo, me iba a ir para Bogotá a estudiar, en fin, mi abuela enfermó y pues yo soy una persona que siempre ha sido muy familiar y pues no, nunca los he abandonado, mi padre también enfermó. Y bueno, por razones del destino, un maestro en Bogotá que se llama Pablo Arévalo, pues él ya falleció, un gran pianista que estudió en París, él me dijo, no tienes que venirte a Bogotá, puedes estudiar allí en Bucaramanga con una persona, un maestro que es Jairo Calderón Herrera, que él es como si fuese mi hijo musical. Entonces, pues así fue, lo busqué, me presenté en la UIS. Al principio, pues no pasé, curiosamente, porque pues se presentó muchísima gente y hubo un error con mi examen. Resulta que yo había sacado un puntaje y ese puntaje no me lo tuvieron en cuenta, así que quedé como si no hubiera pasado. Pero luego pues el maestro Jairo, que luego se convirtió en un padre para mí, eh, pues hizo allí pues la vuelta necesaria y evidentemente me sumaron ese puntaje. Pues durante toda la carrera fui alumno distinguido, tuve que trabajar al mismo tiempo que también cursaba mi carrera y trabajaba, pues una profesora de Medellín me decía, mijo, tú eres como un profesor taxímetro, porque vas de aquí para allá. Entonces salí de la universidad e inmediatamente pues iba a dar clases en cuanta academia de Bucaramanga ustedes se imaginaran. Entonces, pues era una vida bastante loca porque tenía que estudiar las clases en la universidad, tenía que dar clases en las academias, tenía que practicar piano y tenía también que cuidar a mi padre y a mi abuela que pues estaban bastante enfermos. Entonces prácticamente la época de la universidad yo no supe mucho lo que fue el sueño. No, no tuve mucha conciencia de qué fue lo que fue dormir realmente. Pues al graduarme, tuve la fortuna de graduarme, pues de ser el primer egresado de la carrera de licenciatura en música que mi profesor graduaba con un programa de pianista. Y pues paralelamente a eso participé muchas veces en el concurso nacional de piano. Nunca me lo gané, pero bueno, sí hice pues algunas figuraciones y otras, digamos, figuraciones en otros concursos también a nivel nacional. Cuando egreso, pues las maestrías en música aquí en Colombia apenas estaban naciendo, digamos, esto fue en el 2009, yo egresé en el 2009,
y las maestrías en música apenas estaban naciendo y no quise pues estudiar una maestría en música, así que decidí estudiar una maestría en pedagogía con la UIS y pues fue una experiencia muy positiva porque también me permitió enseñar en la universidad, es decir, esa maestría luego me permitió la posibilidad de enseñar en la universidad. Allí hice pues obviamente una tesis orientada hacia la música, hacia unas obras que son llamadas los estudios de Chopin, que son unas obras pues de una complejidad bastante seria. Y un día, pues bueno, yo presenté mi tesis y tal, me fue muy bien. Y un día de repente me llamaron de una editorial académica internacional y me dijeron que querían publicar la tesis. Así que, pues yo al principio, la verdad, no me lo creía, pensé que era una broma. Pero bueno, les respondí, les dije que sí. Cuando de repente, pues sí, me doy cuenta que mi tesis está publicada y de vez en cuando me llegan mensajes al correo electrónico de personas de varias partes del mundo saludándome y diciendo que pues han adquirido mi tesis. Yo no he recibido un solo peso de esto, pero por lo menos he recibido los saludos y el cariño de mucha gente alrededor del mundo. Después de eso, pues vinieron varias cosas, la participación en el 2015 en el Festival Internacional de Piano, pues después de hacer toda una carrera desde el Festival Infantil, que por eso pues Miguel Ángel decía allí que nos conocemos desde párvulos, que nos conocemos desde que yo era un chiquilín, y pues luego pasando por el concurso nacional, pasando también por los conciertos de extensión, donde viajamos por todo Santander y pues tengo miles de anécdotas de casi 10 años de concierto por todo Santander, el Festival Internacional de Piano de Barranca, que pues también fue una manera de homenajear a mis padres y a mi familia, porque pues mi familia es barranqueña, y pues luego ya vino los recitales de Abono, pues ese recital lo recuerdo con mucho cariño, porque pues era el único colombiano y además me colocaron la noche antes de un chino. Y ustedes se podrán imaginar, los chinos son una cosa extraordinaria pianísticamente. Así que pues eso aumentó muchísimo mis nervios. Estudié, recuerdo que ese año pues dirección cultural hermosamente me prestaba el piano todos los días para estudiar y estudiaba todos los días alrededor de unas 9 o 10 horas diarias para dar este concierto. Y pues bueno, fue muy lindo realmente estar en ese concierto. Recuerdo las palabras del presentador que me llenaron de lágrimas e incluso casi ni puedo salir a escena de lo emocionado que estaba, porque pues cuando lo hablaron dijeron, es el séptimo colombiano y el tercer santanderiano en tocar en nuestro festival. Y wow, eso, o sea, eso le pega a uno de una manera muy, muy fuerte. Es para uno realmente motivo de muchísimo orgullo. De hecho, pues me acuerdo ahorita y les confieso que me pongo bastante sentimental. Pues ese concierto me abrió muchas puertas. A raíz de eso, incluso la UIS hizo un documental acerca de mi vida pianística. Y luego pues pasé papeles para estudiar en la Universidad Internacional de Valencia. Pues allí los exámenes fueron bastante complejos. Afortunadamente pues me aceptaron. Una de las plataformas, y tengo que decirlo, pues el Festival de Piano permitió también que esas cosas fueran posibles porque dio un plus para que me pudieran aceptar en una maestría de nivel europeo. Y bueno, me fui a España a estudiar, me fui a Valencia, conocí a dos profesores maravillosos, a Francisco Escoda Patrón, profesor español, pianista, heredero pues de toda la tradición de los pianistas de Alicia de la Rocha, de Esteban Sánchez, en fin, de grandes pianistas, y a un personaje muy particular, mi siguiente profesor de piano, que se llama Eugene Ingic. Y digo que es un personaje muy particular porque, claro, la primera vez que yo lo vi fue en una población llamada Godella, en Valencia. Pues allí también tenía que dar un concierto yo, porque pues parte de la maestría es dar conciertos. Entonces él estaba allí y pues claro, yo estaba petrificado, porque además en la hoja de vida él fue alumno de Artur Rubinstein, el gran pianista polaco, y de Vladimir Horowitz, el pianista ruso que luego se radicó en Norteamérica, además de ser ganador de 3 concursos internacionales, incluyendo el Chopin de Varsovia. Bueno, o sea, tenía todos los motivos para estar completamente petrificado ante este personaje. Y claro, yo me esperaba una persona completamente, digamos, seria, estricta. Y lo primero que me dijo fue, hello, my dear friend from Colombia. O sea, él estaba encantado porque era la primera vez que tenía un alumno colombiano y pues no sabía cómo era un colombiano. Entonces este hombre inmediatamente se acercó, me dio un abrazo y empezó a mirarme por todas partes a ver cómo era, ¿no? Porque pues jamás había visto un colombiano pues estaba como muy sorprendido del hecho de tener un colombiano como su alumno.
Así que con este hombre también inicié una amistad entrañable con estos dos maestros. Incluso pues la universidad me dio muchas posibilidades en España. Me presenté para varios ciclos de jóvenes intérpretes en España. Entre esos, pues uno de los afiches que está ahí en la pared, que es el de la mitad, el blanquito. Ese lo gané. Fue un ciclo de jóvenes intérpretes para actuar en un convento precioso, antiguo, en una localidad de España que se llama Elche. Y pues me presenté, varios pianistas también se presentaron y bueno, yo lo gané. Y así pues también tuve una carrera en Europa gracias a ellos y pues bueno, al hecho de que pues me facilitaban las cosas para presentarme a los diferentes concursos para poder tocar. Ya terminando la maestría, pues ellos amablemente me dijeron que si quería estudiar en París. Yo pues me lo tomé también como, sí, ¿por qué no? Entonces fue muy gracioso porque me dijeron, claro, pues es que en París puedes estudiar en la Escuela Cantorum y pues yo casi me voy de bruces porque pues cuando nos dicen a los otros la Escuela Cantorum, pues estamos hablando de uno de los sitios más importantes a nivel mundial en cuanto a música y en cuanto a piano se refiere. Además porque pues allí fue profesor Oliver Messiaen, fue profesora Wanda Landowska, fue profesor este personaje famosísimo, bueno, es muy famoso en Europa y de hecho pues lo alcancé a conocer, es Laszlo Kovacs, es un pianista extraordinario, en fin, unas figuras del piano y sobre todo legendarias porque además la escuela fue fundada por Vincent Dandy y es una escuela que tiene pues una tradición extensa en cuanto a música. Entonces, claro, yo dije, bueno, pero me dijeron, pero tienes que pasar los exámenes, o sea, no todo es fácil, ya sabes, muy regalado. Yo no, por supuesto, yo hago los exámenes. Entonces, pues eso lo recuerdo también con mucho cariño, porque pues, digamos, la vida en Europa de un colombiano es un poco compleja, máximo pues nosotros somos tercermundistas y en ese sentido pues no, nuestro dinero no es tan fuerte. Entonces, pues mi vida en Europa era una vida muy modesta, tirando digamos, bastante austera. Y recuerdo mucho que cuando tuve que presentar los exámenes llegué a Orly, que de hecho pues es uno de los aeropuertos de París, y llegué más o menos a las 8 de la noche y pues no tenía hotel, así que tuve que dormir en el aeropuerto y tuve que dormir en el piso del aeropuerto. Pues si hubiésemos estado en verano no habría problema, pero estaba haciendo -6 grados. Entonces, pues fue una cosa tremenda porque como pude, pues me abrigué las manos, en fin. Entonces fue una cosa bien compleja. Y ya luego pues presenté los exámenes, o sea, mis profesores cuando me vieron llegar, me vieron así temblando, me vieron pálido, me decían, ¿pero qué te pasó? Entonces yo les conté, no, es que dormí en el aeropuerto, tal, y me decía, por Dios, tú estás loco. Y bueno, pues en esa ocasión se presentaron más de 80 pianistas del mundo, a nivel mundial, y pues fue una cuestión bien fuerte, muy seria, realmente muy seria, porque pues estos pianistas de todas partes del mundo, en especial los orientales, pues una cosa descomunal. Entonces, pues aprobé el examen, quedé entre los 10 primeros. Y bueno, pues esa fue también mi historia en la Escuela Cantorum. De allí pues me hace falta graduarme porque por temas de paros en la universidad, por temas de COVID, pues no he podido viajar pues a Francia a terminar mis estudios. Entonces pues más o menos eso es un panorama de lo que ha sido un poco mi vida académica. Bueno, maestro Carlos Andrés, es interesantísima toda esa retrospectiva y saber que un personaje de estos forma parte de la historia de vida de uno, pues es bastante sorprendente. Antes de que nosotros habilitemos los micrófonos para personas que quieran hacerle una pregunta con respecto a todo lo que acaban de oír o de lo que tengan de expectativa de saber con respecto al piano y al sentir andino, yo quería decirle dos cosas. Una, Marcela García, una maestra, mejor dicho, cuando yo conocí a Marcela García, era la directora artística del Festival Internacional de Piano. ¿Y qué se iba a imaginar ella? Que a futuro iba a aparecer un personaje que se llamaría Carlos Andrés Corena, que iba a ser su alumno y que iba a llegar hasta donde ha llegado, ¿sí? Me acuerdo perfectamente de ese gran carisma que tenía Marcela García, ese don de gente y esa sensibilidad. Además que estuvo al frente junto con Amalia Carrera de Batuta
y tenían una escuela taller que se llama Escuela Taller, bueno, se me escapa el nombre ahorita, ¿sí? Es Sí, era impresionante. Escuela taller, ¿cómo era? en Batuta, pues siempre quedó No, no, el taller que era de ellas, el taller de ellas que quedaba ahí en el Parque de las Palmas. sí, en el Parque de las Palmas, pero sí era Batuta, Miguel Ángel, era Batuta. Pero ellos, antes de que apareciera Batuta, ya ellas dictaban clases ahí. Bueno, y por el otro lado, también es cómo ese temor de todos los papás con respecto al artista, no solamente en el campo de la música, del piano, eso, sino de los pintores y los artistas. ¿Qué estarán pensando ahorita sus papás y cuáles son las motivaciones? Yo a veces lo veo y que conoce uno como parte de su historia y lo veo que va caminando con su mamá y ¿sí? Muy orgullosa caminando al lado de su hijo, pues de saber que, pues, que si ella sintió ciertos temores en una época, pues ahora todos esos temores están superados, ¿sí? Aunque están limitados ahorita por estas circunstancias del COVID, pero igual es apasionante y también haber compartido con ustedes tantos festivales de piano, sobre todo la parte de la fase del concurso, donde hay una cantidad de nerviosismo, nadie se imagina los protocolos que hay que llevar uno como persona que está siendo anfitrión de un festival de piano para saber entender las sensibilidades del artista del piano, ¿sí? Porque pueden ser muy joviales y de todo y muy alegres, pero en el momento, cuando es el compromiso de salir a hacer una interpretación, es un momento bastante como místico, de mucha concentración y de mucho desgaste, tanto físico como mental y emocional. Entonces yo vi varias de esas etapas en los concursos, y no solamente en los concursos, sino en los recitales de abono, y sí, es espectacular. Y otra cosita que quería decir es, para terminar, antes de darle paso a la demás gente, es que son tres santanderianos. Bueno, uno pues es Aponte, ¿cierto? El otro es usted, y el otro me parece, ¿cómo quién es? Luis Alberto Peña, Ah, sí, señor. sí, Peñita, que le decíamos cariñosamente. Sí, Sí, perfecto. Pero igualmente también egresados, compañeros tal vez suyos de la Escuela de Artes Música, también han estado otros pianistas que han estado en los conciertos de ah, extensión, por ¿cierto? supuesto, por Andreita supuesto. Buitrago, sí, por Exacto, ejemplo. Andrea. De hecho, pues por eso lo contaron hasta ahí como tres, pero posteriormente a mí pues vino también Andrea, Andrea Buitrago, la piedecuestana, pues ella se dice que es piedecuestana, entonces es piedecuestana. Entonces vino ella posteriormente y bueno, también en los recitales de abono. Eh, pero hasta ahí, pues no sé, la verdad, no sé si después de ahí en los recitales de abono pues hayan estado más, pues digamos, las participaciones de ahí, por lo menos las mías en el Festival de Piano han sido diversas, porque pues a partir de ahí nos hemos inventado también todo tipo de conciertos, pues un poco locos, pero también para llegar al público de otra manera, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de esos conciertos didácticos que se están haciendo para niños en el Festival de Piano? Porque es una nueva faceta suya, ¿cierto? Es una faceta de 2 años atrás, tal vez, o 1 o 2 años. Sí, lo que hicimos, digamos, con el Festival Infantil, pues nació también gracias precisamente a esa necesidad de, pues no de brindar conciertos a los niños, porque, pues digamos, eso es el camino, pues fácil, digámoslo así, colocar a cualquier pianista o que cualquier pianista ofrezca un concierto para niños. Yo recuerdo mucho la primera vez que el maestro Libardo Barrero me dijo que hiciera un concierto para niños, pues yo hice uno de los primeros, no sé si Miguel Ángel también lo recuerde, hicimos un concierto pues muy lindo con niños de varios colegios. Y pues de hecho yo era también un infante, entonces era curioso porque pues un niño tocando para niños, ¿no? Y luego pues vino toda la dinámica del Festival Infantil de Piano. En esa época recuerdo que toqué las escenas infantiles de Robert Schumann, entonces fue, digamos, una cuestión, o sea, tanto el pianista como el público como el programa, todo era infantil. Entonces luego, pues vino también la expectativa de empezar con el festival infantil, de que los niños se presentaran. Pues al principio era un poco, digamos, monótono, porque los niños aparecían
y bueno, pues hacían su venia y tocaban para los niños, pero esperar que un público de niños de alrededor de 7, 10 años, 12 años, incluso hasta más chiquitos, se quede quieto, es una locura. Entonces, pues vino precisamente esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, pues la Dirección Cultural me pidió a mí, me hizo esa pregunta. Bueno, maestro, sé que está un poquito loco, cuéntenos, ¿qué podemos hacer para que la cosa mejore? Entonces, yo diseñé un programa pedagógico eh, y pues realmente es una anécdota linda porque yo les dije, pues el festival infantil, primero que todo, tiene que tener un personaje, porque es un personaje que tiene que conectar con los niños. Y recuerdo mucho pues que yo les dije, bueno, si ustedes me ayudan y me dan los recursos, yo por supuesto pues hago las cosas. Entonces yo no pedí mucho, yo simplemente pedí un actor y pues los recursos del auditorio que son maravillosos y pues estos dos colaboradores, también amigos entrañables, que son José Luis y Chucho, pues los nombro porque realmente son personas muy importantes y muy entrañables para mí. Entonces, que esas personas me colaboraran, y claro, eso fue lo único que pedí. Entonces me enviaron a un actor que se llama Cristian, un chico del grupo de teatro, y en una tarde nació el famoso personaje llamado Mr. Tecla. ¿Sí? Entonces, Mr. Tecla, ese personaje que conectara con los niños, que era un personaje un tanto bufo, su atuendo pues era una peluca de época, pues con un smoking, un tipo frac, tipo tuxedo para salir a tocar en escena y medias de colores. Bueno, en fin, era un personaje bufo. Y la idea era precisamente que este personaje apareciera y pues él no sabiendo absolutamente nada de piano, sino que llegara como una persona que quiera aprender a tocar el piano. Entonces, así nació la propuesta pedagógica del nuevo Festival Infantil de Piano, donde Mr. Tecla era el protagonista principal y yo era una especie de mediador entre el público y los niños. Pues eso fue un éxito muy bonito realmente porque pues ya los conciertos los niños empezaron a disfrutarlos de otra manera, teníamos una interacción, incluso ayudó muchísimo para que los niños pianistas empezaran a perder ese miedo, se relajaran un poco en el escenario y tomaran la cosa como un poquito más fresca, ¿no? Entonces, pues es una anécdota linda. Luego, pues, digamos, como en esas inquietudes mías, acerca de presentar otro tipo de propuestas en cuanto a conciertos, pues empezaron a surgir ciertas inquietudes. Y pues mi pregunta es siempre, ¿y qué tal si? Entonces yo me estaba preguntando, ¿y qué tal si los conciertos de piano, además de eso, tienen medios audiovisuales? ¿Y qué tal si el pianista, en vez de ser un ser allí sin voz, sin palabra, se comunica con la audiencia, con los espectadores? Entonces nació una propuesta llamada conciertos interactivos, donde son interactivos también por la forma y por los medios que utilizamos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, hicimos un concierto muy lindo llamado Listomanía, que es un concierto en homenaje a Franz Liszt y a toda su obra. Entonces, pues toqué varias piezas de este gran compositor y teníamos recursos audiovisuales al fondo, teníamos luces también, donde las luces iban cambiando de acuerdo también a las emociones de la obra y tratamos de brindarle al público toda una experiencia en cuanto a las producciones de conciertos de piano. También se nos ocurrió un narraconcierto, entonces yo escribí unos cuenticos llamados de teclas, martillos y otros artefactos, que eran pequeñitas historias de los compositores, de los distintos compositores, por ejemplo, pues Chopin, Liszt, en fin, y de cuando eran niños y cuando tuvieron, digamos, su primer acercamiento al piano. Entonces, por ejemplo, para la historia de Debussy, no usamos Debussy, sino a la hija de Debussy llamada Chochu, y ese cuento precisamente iniciaba, su padre solía sentarse a tocar el piano e imaginar que estaba conduciendo un gran barco, porque Debussy siempre quiso ser marinero, y así era la forma como dormía su pequeña niña. Entonces hicimos ese narraconcierto y también fue fabuloso, los niños lo tomaron de una manera increíble. Este año, de hecho, tenemos dos propuestas para el Festival de Piano. Una es, pues, si se me permite hablar un poco de ello, una es un concierto muy especial para mí, que es inspirado en las obras Entre el agua y el viento, y es en homenaje a Santurbán. Se llama Piano Páramo, Agua y Viento Santurbán. Y vamos a mezclar las imágenes del páramo
junto con las leyendas del páramo, porque a veces no conocemos, digamos, el tesoro tan hermoso que tenemos. Y las obras, la música va a ser inspirada en compositores que escribieron precisamente música inspirada en el agua y en el viento. El otro concierto que tenemos es un narraconcierto que se llama Pedrito y el Lobo, y es con la música original de Sergei Prokofiev, y también pues involucramos algo que es la animación 2D. Entonces tenemos esas dos propuestas que son un poco locas, pero bueno, allí pues son un poco novedosas, digamos, en ese ámbito. Bueno, maestro, pues estamos a puertas del 37º Festival Internacional de Piano, imagínense. Ojalá otra vez tendremos a Mr. Tecla y toda esta interactividad, más en esta época, pues, de trabajo en casa y que todos lo estamos haciendo por estos medios, pues va a ser como muchísimo más cercana como esa interacción con los pianistas. Va a estar muy interesante este Festival Internacional de Piano, ¿sí? Muy pronto, no les voy a dar primicias porque hay cosas muy interesantes que se van a hacer desde la virtualidad. Ya hay un invitado, artista especial que hizo la imagen oficial del festival y que también va a hacer la exposición. Entonces, todo desde la virtualidad lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, es valedero. Dentro de los participantes está José, por ejemplo, que es muy querido por usted, que es uno de los operarios del auditorio y quien ha ganado, mejor dicho, una experiencia en esta época, pero arrolladora en los recursos para poder hacer cosas. Entonces, yo creo que cuando hablen ya va a haber muchísima más emoción en todo lo que vayan a conversar. Pero como esto se trata de una tertulia y no de un diálogo y un monólogo ni eso, entonces, pues, como decirles a las personas que están participando de esta tertulia, que si quieren hacer una pregunta con respecto a lo que han oído hasta el momento, muy bien pueden o levantar la mano o escribir por el chat y hacer sus respectivas preguntas para que decir que quieren participar, para que les habiliten el micrófono y puedan hacer su pregunta directamente. Y muy emocionante, maestro, toda esta, son 37 festivales internacionales de piano. ¿Cuántos festivales ha disfrutado usted del Festival Internacional de Piano? Usted como protagonista y también sus alumnos, ¿sí? Porque usted ha sido maestro de diferentes escuelas de talleres infantiles de piano y juveniles, y ha visto también florecer muchísimos talentos del piano. Entonces, ¿cuántos festivales ha pasado usted por su historia de vida? Pues no, sabe que nunca me he hecho esa pregunta, Miguel Ángel, pero a ver, eh, desde el año 96, no, 93, 96 más o menos, es más o menos, entonces habríamos que hacer la cuenta. Tenemos ahí una pregunta, Miguel, de uno de los... Sí, quiero presentarle a Luis Camargo, que es un egresado UIS que vive en Canadá, cliente asiduo de las tertulias, entonces que quiere hacerle una pregunta. Entonces vamos a pedir que ya le habilitaron el micrófono, entonces para que por favor le haga su respectiva pregunta. Hola Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Andrés. Primero, mis respetos por todo ese recorrido. Me ganas el recorrido en el mundo. Yo creí que yo tenía el recorrido del mundo, pero me lo ganaste. Estoy interesado en oír más sobre el piano Páramo Santurbán. ¿Será que tú puedes mostrarnos alguna parte, contarnos algo más? Yo estoy muy interesado en eso. Claro, por supuesto. Qué lindo, me encanta que pues, le llame la atención a ese proyecto, y porque, pues, digamos, es un proyecto sobre el que hemos venido trabajando prácticamente, creería yo que todo el año. Este proyecto, pues, nace con una inquietud acerca de conocer de primera mano el tesoro que tenemos llamado Santurbán. Por una parte, pues les cuento, Santurbán es uno de los páramos con más lagunas en todo nuestro territorio, no colombiano, sino latinoamericano. En Santurbán nacen más de 50 lagunas y pues digamos con el concepto biológico que tenemos de laguna, por esa razón decimos que allí hay más de 50 lagunas. Hay una cosa bien particular y es que las lagunas están, pues lo que dicen los lugareños, es que las lagunas están interconectadas una a la otra. Por otra parte, tenemos una de las variedades de frailejones más especiales del mundo, digámoslo así,
porque son variedades que solo se dan allí en Santurbán. Y pues es uno de los páramos más grandes porque ustedes bien saben que cobija los dos departamentos, tanto Cobija como Santander, con norte de Santander. Nosotros no quisimos hacer como una misiva política porque pues creo que algunas personas y algunos entes se han aprovechado un poco de precisamente todo este tema de la minería para, para sacar provecho. Eso no es lo que queremos. Lo que queremos simplemente es mezclar el arte que tenemos, que nos gusta hacer, precisamente con uno de los tesoros más grandes que tenemos aquí en Santander y norte de Santander. Entonces, yo siempre he tenido una apreciación o un valor muy grande por las obras que están inspiradas en el agua. Hay muchas obras que tienen, digamos, esta inspiración en el agua, en el viento, una inspiración un tanto bucólica. Y estos personajes, por ejemplo, Maurice Ravel, Claude Debussy, incluso el mismo Frédéric Chopin, Franz Liszt, se inspiraron en el agua, en el movimiento del agua para hacer varias obras. Entonces, pues a lo largo de este año he estudiado varias de esas piezas y con mi equipo de trabajo, porque pues yo tengo un equipo de trabajo, tengo una realizadora audiovisual y tengo también una persona que se encarga digamos, como de dirigir un poco artísticamente este proyecto. Decidimos hacer un concierto inspirado sobre el agua y el viento y mezclar las imágenes y las leyendas de Santurbán. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una investigación exhaustiva acerca de cuáles son las leyendas del páramo. Por ejemplo, la leyenda de la diosa de la niebla Mapalina, que cuando uno entra al páramo y si uno va con malas intenciones, la diosa lo sabe y cubre todo el páramo con su espeso manto blanco para que uno se pierda. Entonces, es la diosa protectora del páramo. También, pues, a esa está asociada, por ejemplo, una obra de Rautavaara, un compositor finlandés, que pues de hecho aquí en Bucaramanga no se ha hecho música de él y pues sin temor a decirlo, creo que por primera vez voy a tocar obras de Rautavaara en este concierto, porque una de ellas pues hace parte y es representante de la diosa Mapalina, que Rautavaara pues se inspiró precisamente en el equivalente de nuestra Mapalina en Finlandia, ¿sí? Entonces, allá también hay una diosa de la niebla. También, por ejemplo, el tema de los frailejones, que pues ustedes saben que la palabra frailejón, de hecho, es curioso porque los muiscas le llamaban cosia, y cosia significa cosita llena de agua, ¿sí? O matica llena de agua, digámoslo así. Entonces, los primeros visitantes del páramo vieron los frailejones y entre la niebla vieron la silueta y se imaginaron que era una especie de fraile orando. Entonces, por eso se llama frailejón. Lo asociamos directamente con una de las obras de los estudios de Chopin, el Opus 25 número 1, que pues Schumann le llamó cariñosamente el arpa eólica, porque es como una especie de molino de viento. Y el frailejón pues cumple también esa función, junto con el viento, la tierra, almacenar el agua. Otra de las obras, pues para no, digamos, mostrárselas todas, sino como un panorama, precisamente pues de las 7 lagunas, de las 50 lagunas, escogimos 7 más importantes, que es por ejemplo la famosa Laguna Brava, la Laguna Encantada, la Laguna Pintada, que son hermosísimas aparte de esto, son realmente bellísimas, y cada una de ellas tiene una historia. Entonces resulta que hay un espíritu de la laguna, que es el espíritu, digamos como una especie de mujer que aparece en las noches y ella se encarga de atraer a la gente a la laguna. Es el equivalente a la ondina. La ondina en la literatura universal es la famosa sirena que emerge de las aguas y pues en el cuento de Gaspard de la Nuit, de Alois Bertrand, escrito por Alois Bertrand, el francés, pues es la sirena que devora a los marineros cuando van pues navegando. Entonces más o menos este espíritu del agua nuestro en Santurbán tiene más o menos esa connotación, el que se acerque demasiado al agua y se acerque con malas intenciones, precisamente el espíritu del agua pues va a emerger y lo va a devorar. Para eso pues vamos a tocar una barca sobre el océano de Maurice Ravel, esa va a ser la obra que lo va a representar. Y así sucesivamente con cada pieza, escogimos un mito, escogimos un paisaje o escogimos tanto a un representante de la flora como de la fauna de nuestro páramo. Entonces, ese páramo, pues como bien lo decía el Festival
bien lo decía Miguel, el festival va a ser completamente virtual, pues entonces vamos a tener imágenes, vamos a tener animación, vamos a tener interpretación y precisamente ayer acabé de escribir todos los poemas que van a ir soportando también toda, digamos, la línea lírica, digámoslo así, de este concierto. Entonces, más o menos, a grosso modo, ese es el concierto que vamos a hacer. Bueno, Luis, maestro. Maestro, muchas gracias. Verdaderamente enriquecedor saber detrás de todo eso que hay del Páramo de Santurbán y toda esa música que se va a interpretar. Y más que, usted lo ha dicho, este año el 37º Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander, ¿sí? Va a contar sobre la historia de la música, ¿sí? Y si va a haber animación, va a ser ilustración, y de todo eso vamos a tener, ¿sí? Y vamos, mejor dicho, a poner la capacidad de asombro de todas las personas en esta versión del festival que verdaderamente nos va a sorprender, ¿sí? Entonces estamos esperando ansiosamente porque desde ahora, desde el mes de junio, julio, se empiezan las actividades también del Festival de Piano, porque el pleno de las funciones de abono y demás, las demás funciones que hay del festival serán en agosto, ¿no? Pero ya desde julio, ya nosotros estamos pensando en que van a haber cosas, actividades que van a irnos llevando hacia lo que va a ser el Festival Internacional de Piano. Entonces, muy bueno saber de antemano que esto es una primicia que usted está dándole a la gente que está participando en esta tertulia. Yo no me estaba atreviendo a mucho de decir o adelantarme a lo que iba a ser la expectativa del festival, del 37º Festival Internacional de Piano este año, pero veo que usted con mucha claridad pues ha llegado a dar cierta información que pues yo creo que ha puesto a la gente a pensar que definitivamente no se puede pensar esta versión del Festival Internacional de Piano. ¿No le parece, maestro? Sí, sí, señor, claro, pues mis disculpas si me adelanté al asunto, pero pues es algo natural, bueno, hablar del piano y pues además también hablar del festival que no solo para mí, sino para muchos intérpretes del piano colombianos, pues ha sido también, digamos, el portal hacia otros escenarios. Entonces, en ese caso, pues la Universidad Industrial de Santander, pues ha hecho por nosotros mucho. Entonces, sería muy difícil sentarme aquí y no hablar del festival que quizá más nos ha aportado en cuanto a crecimiento artístico. Ahí está diciendo Luis Camargo que lo chiviamos, ¿no? Chiviamos la información del Festival Internacional de Piano. Pero invitamos a que si hay otras personas también que quieran hacer sus preguntas directamente al maestro Carlos Andrés Corena, con mucho gusto, pues o levantan la mano o escriben y con mucho gusto le habilitamos el micrófono para que le puedan hacer directamente pues las preguntas al maestro Carlos Andrés Corena, ¿sí? Entonces estamos ahí en esa partecita de espera. Hablaba también de otro de los maestros, el maestro Carlos Andrés, el maestro, es que Marcela García, Jairo Calderón, Amalia Carrera, eran como una relación ahí muy, muy cercana, incluso llegaron a conformar grupos de música, de cámara y de toda esa cosa, ¿no? Interesantes, ¿sí? Y fueron también personas que dieron muchos frutos de alumnos que ahora son súper exitosos, lo mismo que Libardo Barrero. Yo creo que Libardo Barrero como chelista dio sus frutos muy grandes y en personas que ahorita están ocupando cargos muy importantes en las orquestas a nivel internacional, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Digamos, pues no se me vienen todos a la memoria, pero sí cada uno de ellos como que tuvo sus alumnos que pues están, digamos, destacando en distintos ámbitos y por supuesto pues nacieron aquí en Santander y pues de hecho en París yo me encontré con una chica egresada de la UNAM que precisamente también tocó en la versión en la que yo toqué, pero ella es flautista, Carmen Cecilia se llama ella, y ella pues estaba estudiando en la otra escuela, creo que es en la Escuela Normal Superior, si no estoy mal, y nos encontramos en París casualmente, porque pues nos habíamos visto aquí en Bucaramanga y nos encontramos allá.
Entonces es muy lindo encontrarse músicos santanderianos también en otras partes del mundo y decir uno, hombre, pues digamos esta tierrita ha hecho bastante por nosotros y cuando se está afuera, pues eso también pega bastante duro, Miguel Ángel, seguro que sí, eso pega mucho. Ahorita, por ejemplo, Laurita Ospina, ¿sí? Sí, sí, Y la por hermana supuesto. de ella y el hermano que es flautista también, ¿no? Óscar Aponte y el hermano que es flautista. Bueno, Sí, una señor. cantidad de gente que salió, por ejemplo, de los talleres de formación batuta o de la Escuela de Artes Música de la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Personas que han logrado llegar a ocupar un puesto, pero súper importante a nivel internacional. Sí, por supuesto que sí, realmente es que es algo que pues a uno lo llena de orgullo y sobre todo pues como santanderiano hace sentir, pues lo hace sentir a uno realmente bastante especial. Pues en París la cosa fue curiosa porque cuando yo llegué, el director también, bueno, yo creo que tampoco había visto nunca un colombiano, y también me miró así como de arriba abajo y me preguntó, y me dijo, ¿y tú de dónde es que eres? Entonces yo le dije, yo soy colombiano, maestro. Entonces me miró así otra vez de arriba abajo y se fue, ¿no? Se devolvió así por donde entró, se devolvió y cuando se devolvió yo dije, uy, ¿qué le habré dicho que de repente no le gustó? Entonces mi profesor, pues que estaba ahí al lado, un poco me miraba también como un poco con cara de risa y me decía, este francés loco, quién sabe con qué va a salir. Y resultó que sí, resultó que pues además pues es Michel Denis, es una figura allí en Francia, porque pues el hombre es director de orquesta, es director también de la Escuela Cantorum de París y pues además bueno, es un agregado político del gobierno francés, entonces es una persona bien importante. Así que luego salió pues por la puerta donde también entró y salió con un gran cuadro, una gran fotografía en sus manos, y pues él es muy bajito, y pues la fotografía incluso lo alcanzaba hasta cubrir todo, era bastante gracioso verlo caminar con esta fotografía hacia nosotros, y me lo mostró, ¿no? Me dice, mira, ¿sabes quién es él, no? Y yo, sí, por supuesto, es Guillermo Uribe Holguín. Entonces me dice, ¿lo conoces? Y yo, pero claro, soy colombiano, pues tengo que conocerlo. Entonces le dije, sí, es uno de los, le hablé, pues le dije, bueno, es uno de los compositores más importantes del país, sé que fue alumno de la escuela también. Entonces ahí fue cuando me interrumpió y me dijo, sí, fue alumno de la escuela, de hecho fue de los primeros alumnos y aquí en París lo valoramos mucho. Tenemos toda su obra, la tenemos guardada en nuestra biblioteca especial y una vez al año hacemos un concierto en homenaje a nuestros alumnos más destacados, entre esos Guillermo Uribe Holguín. Entonces me dijo, tú eres como el sexto colombiano que viene por acá, algo así pues en su inglés más o menos mal hablado. Me dice, y si no estudias, te echamos. Y yo, pues fue como, bueno, listo, pues si no, está bien, pero me lo decía como en tono de broma, ¿sí? Pero lo que me sorprendió es que realmente sí es verdad que a Guillermo Uribe Holguín lo tienen, digamos, en un punto muy alto allí en París. Y sí es verdad que anualmente se le hace un concierto de homenaje, tanto en su obra pianística como en su obra cameralística y la escasa obra orquestal que escribió. Entonces es increíble, digamos, cómo la música colombiana también ha trascendido hacia otras esferas del mundo y cómo en los lugares donde uno menos espera encontrarlo, pues hay también allí, digamos, presencia de colombianos notables, incluso pues desde la música colombiana. Maestro, quería pregunta, mejor dicho, obligada, ¿sí? Porque hay que, pianista y músico que se respete, pues hay que preguntarle por dos personajes de la música y más de la región, que es Blas Emilio Tertúa, pero sobre todo de Luisa Calvo, que ha significado en su vida artística Luisa Calvo y Blas Emilio Tertúa. Además que hay otras personas como Rito Mantilla o como Villalobos, ¿sí? Que son personas, y esto lo he estado hablando con muchas personas que son músicos y que han participado a la tertulia, que han creado escuelas en Venezuela. Y son personas que son muy queridas allá y mejor dicho, nosotros decimos que sí. La calidad del músico venezolano también está por encima de muchas cosas. Tenemos a Dudamel y tenemos una cantidad de pianistas que son buenísimos venezolanos, increíbles como por ejemplo Pisolante o como Carlos Duarte, que en paz descanse,
que son personas que se convirtieron, yo decía, en las vedettes del Festival Internacional de Piano, porque eran unas personas que a pesar de que eran virtuosos, eran unas personas muy humildes, que llegaban y saludaban cada vez que iban por sus nombres y apellidos a todas las personas, y eran muy cercanas, ¿sí? Entonces, pero quería preguntarle por esos referentes como son Luisa Calvo y Blas Emilio Atertúa. Bueno, pues le voy a ir contestando a pedacitos, Miguel, porque además nombró también otras personas que tuve la fortuna de conocer y pues de también unas anécdotas muy lindas que tuvo con Pixolante y con Carlos Duarte. Son dos personas que conocí y wow, fue increíble realmente el asunto. Entonces, primero hablemos del maestro Blas, que pues hace poco falleció, por supuesto. Y bueno, pues fue una pérdida enorme realmente. Nos queda su música, que tal vez es lo más importante. Creería yo que es una música que aún tenemos, tanto nosotros los intérpretes, aprender a comprender, aprender a difundir. Y creo que el público también tiene que empezar a simpatizarse con su música, porque pues al maestro Blas se le ha visto de muchas maneras estéticamente. Y a veces siento que debemos como entrar un poquito más en lo que significa su música y en lo que es precisamente la posibilidad estética que el maestro Blas utilizaba. Mi acercamiento con el maestro Blas pues, fue precisamente en la escuela de música, allí fue que lo conocí porque él fue profesor mío en la escuela de música. De hecho, era el director cuando yo ingresé en el año 2003. Antes de eso, pues él me había dicho cariñosamente que ingresara a un diplomado en composición. Y yo le dije, pero maestro, ¿yo qué voy a hacer en diplomados en composición si yo no sé nada de composición? Me dijo, no, pues ve, y si te sientes aburrido, pues te sales. Y yo pues, le dije, no, pues si lo va a dar usted, pues yo que me voy a aburrir. Entonces, pues terminé haciendo el diplomado en composición con él, sin ser compositor, porque no lo soy, pero pues sí por escucharlo, porque realmente pues, era un hombre muy sabio y un hombre que en música pues era toda una autoridad. Entonces, luego ya cuando estuve en la escuela, pues él no me dio clase directamente porque estaba ocupado siendo director, así que yo lo visitaba siempre los medios días que él se quedaba componiendo en su oficina y le decía, maestro, ¿lo puedo ver componer? Entonces me decía, sí, claro, siéntate ahí y no molestes. Entonces, pues sí, por supuesto, yo no molesto. Y pues me sentaba allí a verlo componer y pues era, en ese momento estaba escribiendo, recuerdo muy bien, una obra comisionada por la Organización de las Naciones Unidas, bueno, algo así, creo, me parece, pero era una obra pues súper importante para orquesta. Y pues a ver, los papeles de orquesta son una cosa así gigantesca y generalmente pues se escriben desde el piano primeramente y luego pues se hace la transcripción hacia la orquesta. Pues no, él escribía directamente en la orquesta. Yo le decía, maestro, ¿usted cómo sabe si suena bien? Me decía, es que yo lo sé. Tengo esa certeza de que va a sonar bien. Entonces, con esas palabras uno entendía que estaba frente a un compositor de muchísima experiencia, un compositor exageradamente sabio, que tenía muy claro qué era lo que quería escuchar y cómo lo quería escuchar. Luego, pues posteriormente, tuve la oportunidad también en Francia, porque pues allí lo conocen, por supuesto, y me pidieron que tocara una de las obras de él. Entonces, la verdad es que no me dieron mucho tiempo de estudiar y pues toqué algunas de sus piezas que no son muy conocidas, pero es la música incidental para la película de Edipo Alcalde, que pues él hizo también una versión para piano. Entonces, pues eso fue muy bonito porque también fue parte de la difusión de su música. Así que ahora allí también en la Escuela Cantorum tienen un pequeño espacio para Blas Emilio Tortúa. Entonces, eso también pues, fue bastante bello. Con Luis Antonio Calvo, pues yo creo que la relación de todos los pianistas con Calvo digamos, es bien particular, porque un pianista colombiano que no se haya acercado a la obra de Calvo, pues como que bueno, pues algo pasa, ¿no? Últimamente, pues yo ya no los toco tanto porque pues a veces también se le da cabida a otros compositores, pero yo creo que la relación con Calvo también es una relación de amor, porque la música de Calvo, nosotros los músicos no solemos decir esto o utilizar esta palabra, pero es que sí es muy bonita, realmente es muy bonita, está tan bien hecha y sobre todo pues es una música que tiene un sentimiento
bastante profundo, porque Calvo no fue un músico, digamos, que tuviera una formación académica estricta. O sea, Calvo, pues allí en su natal Gambita, nace y prácticamente fue un autodidacta. De hecho, ni siquiera se acerca al piano. Su primer instrumento no fue el piano, su primer instrumento fue, si no estoy mal, pues creo que era la corneta, y pues porque él pertenecía a la banda del pueblo. Y luego pues va, digamos, divagando por todos los instrumentos y llega al piano de una manera muy natural. Y casi que llega tardíamente, o sea, no fue un compositor que llegó siendo niño a tocar el instrumento, sino que llegó tardíamente. Entonces, la relación con él, pues él escribe estos hermosos intermesos y pues que realmente son como sus obras más conocidas a nivel mundial. De hecho, pues les comento, en España las conocen muy bien. Varios pianistas españoles tocan la obra de Calvo, la tocan muy bien realmente, porque pues han hecho un estudio profundo acerca de la obra de este compositor. Y pues claro, cuando ven que uno es colombiano, pues le preguntan, y bueno, ¿y usted qué con Calvo? Entonces, pues uno les dice, ah, bueno, pues yo estuve en Gambita, tal, porque además con el festival también yo he participado 2 veces en la versión del festival Luisa Calvo en Gambita, y pues precisamente lo que tocamos es música de Luis Antonio Calvo. Entonces, claro, para ellos se sorprenden y dicen, oh, estuviste donde nació Luisa Calvo, ven, cuéntanos cómo es ese lugar, porque pues el músico europeo es muy preocupado realmente por estudiar y porque las cosas salgan muy bien, es un músico muy comprometido. Entonces, también es una relación bien profunda. Y con los otros 2 personajes, Miguel, hablamos de Arnaldo Pixolante. Arnaldo Pixolante me regaló, siendo yo pues muy jovencito, un libro de estudios de Liszt y me decía, si quieres ser un gran pianista y quieres tener dedos fuertes, te voy a regalar este libro. Y así espontáneamente lo sacó de su bolso y me lo entregó. Yo lo conservo con mucho cariño porque pues él en cada página pues colocaba el sello personal Arnaldo Pixolante. Y con Carlos Duarte, pues la verdad es que yo nunca vi un pianista en mi vida que tuviese una consagración tan impresionante con el instrumento. O sea, Carlos Duarte fue un pianista revelador para mí. Él prácticamente, para él su instrumento era como una especie de artefacto de devoción, era un devocionario completo. Para él prepararse para un recital era todo un acto ceremonial que prácticamente duraba no días, sino el trabajo de años. Entonces, cuando yo conozco a este personaje, no sé, Miguel, yo creo que yo tendría alrededor de unos 8 o 9 años quizá, porque pues Carlos Duarte ya falleció y además estamos hablando de hace tiempito ya en el festival. Estoy viejito ya. Entonces, pues estamos hablando de un personaje que vino hace ya bastante tiempo aquí a Bucaramanga. Y verlo en su preparación para escena, pues me hizo hacerle la pregunta que yo a muchos grandes maestros les hago. ¿Cómo lo logró? Y esa fue la pregunta que yo le hice a Carlos Duarte. ¿Cómo lo logró? Entonces él me dijo algo muy, muy particular que me ha hecho pensar durante muchos años. Me dijo, si tú quieres llegar a ser un buen pianista, no tienes que preocuparte por ser un buen pianista, sino primeramente te tienes que preocupar por ser un buen ser humano. Si tu alma está limpia, si tu alma está pura, tenlo por seguro que el buen pianista llegará con el tiempo. Así que preocúpate mejor por ser un buen ser humano que por un buen pianista. Maestro, y es recurrente que las personas son así, mueren muy temprano, porque yo pienso que el maestro Carlos Duarte estaba muy joven para haber muerto. Además que había una amistad entrañable entre él y Arnaldo Pixolante, era muy, 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 muy cercano. Y tengo una anécdota con ellos porque ellos eran muy especiales con todo el mundo, no con uno nada más, sino con todo el mundo, haciendo referencia incluso a lo que usted está diciendo ahorita. Con Arnaldo Pixolante, que una vez trajo a su compañera, a su novia, que era la primera bailarina del Ballet Nacional de Caracas y se llamaba Nadia. Y todavía estaba funcionando el Hotel Bucarica, ¿sí? Y yo era como el anfitrión, yo en mi Fiat 147 iba y recogía al maestro allá al Hotel Bucarica y me acuerdo que el maestro me dijo, Miguel Ángel, bájese, ¿sí? Entonces yo me bajé de mi carro, de mi Fiat 147 rojo, con placa 5989, y entré y me agarró y le dijo, mira el regalo que le tengo. Y entonces, en el hotel, en esa época era el Hotel Bucarica, había una escalera de semicaracol, donde quedaban en el segundo piso los cuartos,
Y dije, ¿qué tal esto? Entonces empezó a bajar la novia de él, que la habíamos visto en la facha más despreocupada en todos los ensayos del maestro, vestida de un negro, pero total, y eso parecía una diva, ¿sí? Ahí sí, mejor dicho, era reconocer que la mujer era una mujer muy linda, muy hermosa, además que por su personalidad y todo. Y le dije yo, maestro, se echó la soga al cuello porque hoy el protagonista en el auditorio Luisa Calvo no va a ser usted el día de su concierto, sino va a ser nadie. Dijo, efectivamente, estoy ya nervioso de pensar lo que va a pasar esta noche allá en el auditorio Luisa Calvo. Pero no, en realidad estos pianistas, estos dos venezolanos, sobre todo, Andrés Linero era venezolano también, ¿cierto? No, Andrés Linero es colombiano, Ah, Samario. es colombiano, sí, sí. ¿Cuál era el otro venezolano? El Bueno, otro venezolano es David Ascanio, Ascanio, David todo un Ascanio. crack de la música. Pero Sí. siempre ellos han sido personas que se han robado como el show. Y sobre todo yo creo que va a ser una persona muy entrañable para el festival en todas las historias de vida del festival, Carlos Duarte, sí, inevitablemente, por todo lo que significó y lo que fue, ¿no? Lo que pasa es que nosotros precisamente tendemos a mezclar nuestra vida con el arte y pues tiene que ser así de hecho, ¿no? Por ejemplo, pues en mi caso, pues ahora que menciona a Nadia, Miguel, claro, por supuesto, yo también tengo mi Nadia y de hecho pues es mi amor y bueno, pues una anécdota particular que les voy a comentar. El año pasado yo toqué, pues precisamente en estos conciertos de Liz, en esta listomanía, yo toqué en el teatro, en el Corfesco. Era la primera vez que lo hacía allí y pues fue una experiencia bonita porque pues nunca había hecho un concierto de piano allí en el Corfesco. Y resulta que en ese teatro o a ese concierto fue una persona que yo no veía hace mucho tiempo. Y cuando la veo allí, yo me quedé de una sola pieza. Yo les decía, vino, o sea, está aquí, es hermoso que esté aquí. Y claro, obviamente no estaba nervioso por el concierto, pero cuando la vi a ella, me hice un 3 completo. O sea, fue inmediato, porque pues dije, me va a escuchar, entonces, ¿qué voy a hacer? Y en el camerino estaba caminando de un lado a otro pensando que ella iba a estar entre el público y que me iba a escuchar. Y pues cuando llegó el momento de tocar una pieza de Franz Liszt que se llama Un Suspiro, que es además un poema hermosísimo que Liszt escribió para el piano, pues yo hice la presentación de esta obra y realmente mis ojos fueron dirigidos hacia ella. Y traté de decirle lo que nunca le había dicho en tantos años, Miguel, porque además les confieso que la conocí cuando tenía 14 años, de hecho somos primos. Entonces, digamos, eso hace todavía más complejo el asunto, porque con música esa noche le dije todo lo que nunca le había dicho en la vida se lo dije con música. Y yo creo que me entendió porque pues ahorita me tiene que soportar como novio, entonces creo que me entendió bastante bien el mensaje. Son esas personas inspiradoras, pero sí, por el festival han pasado personas que lo han marcado a uno muchísimo, ¿sí? Como así usted estuvo al borde de las lágrimas cuando dijeron es uno de los tantos santanderianos que se han presentado y mejor dicho. Pero uno también ha visto personajes, a mí me marcó un personaje, no sé si usted lo vio, que se llama Korsantilla, que era un ruso. Ah, Korsantia, claro, Alexander Korsantia. Que era un tipo que nosotros decíamos y nos referíamos a él como un orgásmico del piano, ¿no? Porque ese tipo era terrible en el piano, de una forma que transmitía de unas cosas, pero que le hacía a uno como, uy, sí, eso era, decía uno, impresionante el vigor, pero también que dentro de la rigurosidad y la maestría de la interpretación del piano era como transmitía a pesar con todo su cuerpo, con todo, mejor dicho, se llenaba ese auditorio, ¿no? Enormemente, ¿no? Sí, además también su gran tamaño, ¿no? Porque Corsantia pues es un pianista gigante, digámoslo así. Entonces es un pianista que pues yo luego me lo vine a encontrar porque terminó siendo muy amigo de mi profesor. De hecho, ambos hicieron bastantes competencias y me lo encontré en Barcelona.
me lo encontré en uno, pues él estuvo dando unas clases magistrales en el Liceo de Barcelona y allí nos encontramos. Entonces yo le comenté que si recordaba cuando había venido a Bucaramanga y me dice Bucaramanga, no lo podía ni siquiera pronunciar porque además Bucaramanga como que se enredaba un poco. Entonces yo luego le tuve que recordar bien y me dijo, ah, sí, claro, por supuesto, yo recuerdo muy bien ese concierto. Pues él me dice que fue uno de los conciertos más difíciles en la vida, porque además se acordó del piano que teníamos antes, que era el Blüthner, el que fue cambiado por bultos de café. Entonces me dijo, mira, ese piano es como subirse a un mamut. Yo tocaba y tocaba con fuerza, pero no me sonaba. Entonces llegó un momento donde me desesperé tanto y empecé a tocar muy fuerte. Entonces yo le dije, pues maestro, esa manera de desesperarse suya y de tocar de esta forma fue lo que cautivó al público. Entonces me decía, pero si ellos supieran que era por el piano. Oiga, maestro, pero con respecto ahora que toca usted el tema sobre eso y que decía Corsantia, sobre que no sonaba el piano, yo me acuerdo que decía Marín Vieco, que era la persona también que era muy cercana ahí al Festival Internacional de Piano, incluso de papá también, el papá de él es artista, hay un busto de Beethoven Sí, el Beethoven, claro. en el auditorio. Ajá. Decía que todos los pianos, como los niños, venían con una cosita, ¿sí? Con el que tocaba que lidiar. Y me acuerdo ahorita también del maestro afinador, ¿sí? ¿Cómo era que se llamaba? Que se murió hace poco también. El maestro Quevedo, que era, mejor dicho, era una persona que decía, él se conoce todo, se conocía, ahora el hijo de él heredó eso, pero el maestro Quevedo se conocía todos los pianos de Colombia, de todos los auditorios, todos los pianos de Colombia, y se sabía el gusto de todos los pianistas, tanto nacionales como internacionales, y pedían que se quedara tanto al inicio como al intermedio, ¿sí? Y siempre se iba dejando el afinado el piano para el siguiente concertista, porque ya sabía cuáles eran a él le gusta más alto de yo no sé qué, a él le gusta más bajo, a él le gusta yo no sé qué, no sé qué más, pero él estaba siempre ahí, dispuesto para eso, incluso cuando era el intermedio, él entraba y volvía otra vez. Lastimosamente también fue otro de los personajes que nos dejó en el Festival de Piano, este maestro afinador, ¿sí? Que era parte de la nómina anual del Festival Internacional de Piano. Sí tiene conocimiento de cierto maestro. Pues es que, o sea, estamos hablando de personas que realmente han significado mucho en mi vida porque, pues claro, me marcaron de una manera. Con el maestro Quevedo, hasta siempre que nos veíamos era como una bromear juntos, porque si bien lo recuerda, el maestro Quevedo era chiquitico, él era muy bajito. Entonces, siempre que nos veíamos, pues yo lo abrazaba, maestro, ¿cómo está? Tal, y me decía, no, pero este hombre tan grande que me va a coger y no sé qué. Bueno, yo, aquí no se ve, pero pues yo mido 1,91. Entonces, y Corsantia incluso es mucho más alto que yo. Pero yo iba a abrazar pues al maestro Quevedo y siempre bromeábamos. De hecho, tenemos una foto juntos donde le colocamos que somos hermanos. Y cada vez que nos encontrábamos, nos presentábamos y le decíamos a alguien chistosamente, le presento a mi hermano. Entonces la gente se nos quedaba mirando como, ¿esto qué es? Del maestro Quevedo los recuerdos son lindos, incluso también de Alexis, su hijo, que es ahorita el que ha heredado precisamente toda esa tradición de afinadores de pianos aquí en Colombia. Y él me hizo una vez un comentario muy bonito que yo lo guardo pues bastante en mi corazón porque son de esos comentarios que le hacen a uno y que uno pues los lleva siempre. Me dijo, cuando yo terminé de tocar el concierto, uno de los conciertos en el auditorio, me dijo, Andrés, tú tocas de una manera que se escucha fuerte, pero no le pegas duro al piano. O sea, me lo dijo así como en sus palabras rolas. Entonces yo le dije, ¿y qué me quiere decir con eso, maestro? Me dijo, no, que muy bien. O sea, porque no dejaste desbaratado el piano. Es que la mayoría dejan desbaratado el piano. A mí me toca prácticamente volverlo a armar. Entonces, pues, o sea, me lo dijo un afinador, digamos, un afinador de esa trayectoria, y yo pues lo recibí con mucho cariño y con mucho respeto realmente de parte de él. Entonces, sí, claro, pues es una persona entrañable. Doña Miriam está escribiendo que precisamente Alexander fue uno de los primeros que realizó un concierto en Barrancabermeja, por supuesto.
Imagínense, estamos hablando de ese año, yo era un chiquilín cuando vi pues a Corsantia desbaratar el piano de Luisa Calvo. Sí, maestro, hay muchas anécdotas sobre el Festival Internacional de Piano, ¿sí? Muchas anécdotas. Hay una muy particular, que es la de Jeanne-Flamme Bauzet. Ah, extraordinario pianista. Sí, que también fue la vedette en ese año. No me acuerdo, ya no tengo memoria como para decir fue en tal año, pero me acuerdo que las maletas se le quedaron o se las extraviaron en el aeropuerto. Y fue durante la administración de Libardo Barrero Castro y me dice, oiga, Chinito, ¿sí? Como le decía uno a Libardo, oiga, imagínese lo que pasó. Le toca irse a buscar un smoking, zapatos, medias, calzoncillos y todo lo que sea y llevarle al Hotel La Triada al maestro Jeanne-Flamme Bauzet. ¿Y cómo es él? ¿Y qué talla? Decía yo, pero ¿qué? Él es como usted, así de alto. Me dijo, ¿no? Entonces yo me fui para una casa de esas. Afortunadamente aquí en Bucaramanga hay unos sitios donde alquilan smoking que son fábricas de smoking. Y yo me lo puse y toda esa cosa, corbatín, que los zapatos, medias y calzoncillos, yo le dije, si no lo llevé. Pero me acuerdo que yo fui y le dejé eso allá y él se lo midió y se miraba y decía, muy bien, con contarle, y me acuerdo que eso había sido entre Francia, ¿cómo es la Alianza Francesa, el Banco de la República, la universidad que se había traído este personaje. Este personaje no se quitó el smoking ni antes, ni durante, ni después del concierto y se lo llevó. No lo quiso y después decía, bueno, ¿quién fue el que lo trajo? Miguel Ángel y me iba a tocar pagar a mí ¿cómo es? El smoking. Afortunadamente, pues entre la alianza y el banco, como no sé en qué terminó eso, pero pagaron el smoking. Pero se llevó tanto zapatos como smoking con todos sus accesorios y tu sábado, ¿sí? Entonces, hay muchísimas historias, ¿no? En el festival. Son 37 festivales internacionales de piano. Son muchos festivales ya en la trayectoria de la universidad y que han hecho que muchos de las personas que han participado en él, sobre todo ahora que piensan como estar pensando en revivir ¿cómo es? El concurso, ¿sí? Es muy bueno porque usted vivió la experiencia, a usted también le sirvió de trampolín para poder acceder a otras escuelas a nivel internacional, ¿no, maestro? Sí, por supuesto, pues ahora que menciona a Bauzet, pues en la escuela siempre llaman a personajes al hacernos los exámenes. Y los exámenes en la Escuela Cantorum de París son realmente, pues en España le llaman el tribunal examinador, así le llaman en la Escuela Cantorum en España. Y pues realmente es que en París es un tribunal de veras inquisidor, diría yo, porque los exámenes son bastante fuertes. Uno se tiene que enfrentar a que su público son los compañeros de uno, que también están muertos del susto, pues a presentar el examen, incluso pues a ganarse también un puesto en la escuela, y además están los jurados, que son los profesores. Entonces, este pianista, Bauzet, junto con otros pianistas como Philippe Entremont y como Cyprien Katsaris, que es otro pianista también bastante famoso, era curioso porque pues cuando yo llegué allí y los vi, en especial pues a Philippe Entremont, a Bauzet casi no lo recordaba, pero a Philippe Entremont sí. Y allí pues para que se hagan una idea, el piano de cola pues está puesto en la mitad del escenario y alrededor del piano se sientan los 7 profesores. Entonces el uno lo está mirando a uno fijamente a la cara, el otro le está mirando a uno las manos, el otro los pedales, el otro, o sea, prácticamente realmente lo están examinando a uno desde todos los puntos, ¿no? Y claro, todo el mundo serio, todo el mundo así, pues y pues llegó el colombiano que siempre como que se está, a donde quiera que vamos, pues nos reímos y tomamos del pelo. Entonces a mí se me sentó al lado Philippe Entremont y a mí me dio un susto tremendo porque él es un pianista impresionante. Entonces yo lo saludé, yo, ¿cómo le va, maestro? Maestro Philippe. Entonces me dijo, ¿me conoces? Y yo, sí, es que yo tengo un CD suyo. Entonces me hace la cara como,
¿y qué tal? ¿Cómo te pareció? Y yo le dije, pues extraordinario, o sea, ¿qué puedo decir yo de esto? No soy quien para decir nadie, extraordinario. Me dijo, bueno, ¿y qué CD tienes? Entonces yo le dije, no, pues en las obras de Debussy. Entonces me dice, pues sabes que ese día estaba como de mal genio y grabé eso como de mala gana. Y luego se empezaron a reír todos los jueces, a tomarle del pelo a Philippe Entremont. Total, yo creo que eso me ayudó mucho en mi examen, porque, digamos, mi examen lo hicieron sonriendo. Por lo menos dijeron, bueno, este colombiano llegó a amarnos gallo y llegó a tomarnos del pelo y como que rompió un poquito toda esta ceremonialidad de aquí, de París. Doña Miriam está escribiendo, sí, doña Miriam, claro, el concierto, el último concierto. ¿Ese fue en Barranca, doña Miriam? ¿Se refiere al concierto en Barranca? Habilitémosle el micrófono a Miriam para que pueda pues hacerle como su pregunta personal, por favor. ¿Sí? Ya, Miriam, ya puedes hablar. Hola, maestro. Qué alegría, maestro, volverlo a ver. Me encanta, ¿verdad? Cuando Miguel mandaron toda la publicidad, lo repliqué a toda la sede. Y los que han estado, porque hay personal nuevo acá en la sede, ¿no? De los más antiguos soy yo hace 31 años. Poquito, ¿no? Y yo soy una, pues, de las organizadoras hace 28 años, maestro. Yo recuerdo que, o sea, pues que la segunda vez que usted vino, los chicos en ese cuartico que teníamos, porque ya o sea, pues ya la biblioteca ya está pues toda ya completamente diferente, ya remodelada, y estamos esperando que nos la entreguen, pero por lo del COVID se atrasó un poquito la obra, pero ya está lista como tal, porque falta es lo del aire, el tema pues del aire acondicionado. Entonces yo recuerdo que me tocaba sacar los estudiantes del cuartico porque era asediarlo usted a cogerlo, y la chica, ay no, Miriamcita, déjeme entrar, y tan bello, tan joven, por favor, déjeme entrar para que me firme esto, ay porfi, eso me rogaba. Bueno, vaya, pero no demora, déjenme, una fotico, ¿no recuerdan? Todos estaban fascinadas, las chicas, pero fascinadas, porque claro, ellas habían visto, era que han venido mayores, pero tú eres el más joven. Entonces sí, entonces las niñas quedaban fascinadas, ¿no? Yo recuerdo ese concierto con mucho cariño. Sí. Perdón, entonces ahora yo le mandé a mis compañeros, de 2 compañeritos míos que nos mantenemos, porque solamente 3, porque han ido otras personas, ¿sí? Entonces, Mirencita, qué chévere, le dije, para que nos acompañe, entonces eso nace, y a la comunidad universitaria. Pero yo recuerdo que ese último concierto se tuvo ahí, que me tocó fue casi decirles, ya váyanse. ¿Recuerdan? Que eso fue un mediodía. Ese concierto, pues, esos conciertos, el de Barranca, pues fue una cosa también muy especial porque, pues como le decía a doña Miriam, mi familia, además, que también es barranqueña, y sí. Yo recuerdo mucho que su merced me dijo, bueno, lo voy a llevar aquí al cuartico que tenemos atrás para que se siente, sí. No sé qué. Y yo le dije, ay, no, tranquila, no se afane, yo me voy a quedar ahí entre el público. Y sí. Su merced estaba como sorprendida porque pues siempre me decía, no, pero todos se quedan ahí atrás, no sé qué. Yo le decía, no, yo prefiero quedarme entre el público. Y luego, pues, ese concierto sí que fue muy lindo. Además, también porque fue un homenaje. Muy lindo, sí. Sí, fue un homenaje a mi papá fallecido, que pues mi papá barranqueño, y a mi familia también en este momento en Barranca Bermeja. Y claro, yo me acuerdo del final, pues, o sea, me acaba de traer una imagen muy linda realmente, porque las personas sí que estaban muy contentas. Y sobre pues uno no cree, digamos, que con el piano, o sea, cuando uno logra conmover con el piano, pues es algo hermoso, ¿no? Porque el piano hace una música que no tiene letra, es una música que pues a veces para algunas personas es compleja de acceder, pero cuando uno logra conmover es increíble. Claro, yo recuerdo ese concierto, la recuerdo a usted también, doña Miriam, con mucho cariño, por supuesto, y me encanta volverla a ver por este medio. Ay, sí, maestro, a mí también, y ojalá, pues ahora quién sabe con lo que decía Miguelito, de que de pronto va a ser virtual, pero me hubiese gustado, sí. Ya nosotros llevamos 28 años, este año, de estarlo haciendo en Barranca Bermeja. No ha sido fácil, maestro, porque la cultura en Barranca es bastante difícil. Y tenemos 3 añitos que no nos apoya el gobierno. Vamos a ver este año, pues se pensaba este año, ¿no? Sí, pero porque ese año hubo cambio pues, de gobierno.
pero no ha sido fácil en Barrancabermeja, pero de todas maneras yo he estado ahí, porque el maestro pues Libardo Barrero me decía, no lo deje caer, mijita, no lo deje caer, mijita, si usted está todavía aquí, llévelo, y siempre me acuerdo de esas palabras, eso me llena de, y como que otra vez tomo pulso, entonces cada vez que viene cada coordinador de la sede, yo le echo el cuentico y le cuento, Mirencita, usted se compromete, le digo, no, déjenmelo a mí. Y entonces deja cosas que usted va, pero con esa alegría, con ese amor que yo le tengo al festival, claro, hace ya 28 años, maestro. Entonces eso es como, sí. De hecho, le cuento de un maestro amigo que se llama Daniel Goldstein, es un argentino, él estuvo en Barrancabermeja también, él es un maestro amigo mío, y él pues fue a tocar, yo le decía, porque él me decía, ¿y tú crees que los tangos sí les gustan? Y yo les digo, pues le van a encantar, maestro, por supuesto. Él luego me dijo, después del concierto, me dijo que ha sido uno de los conciertos que él más recuerda en su vida por la calidez del público. Me dice, es que en Barranca, además de hacer calor, la gente también es como su clima. Entonces, y es la calidad humana de la gente, es la calidad humana, que aquí somos muy afectuosos, la gente es abrazar a la persona, ¿sí? Ay, como tener el contacto con ella, como para... ¿sí? Él por ejemplo, cada vez que conversamos, que a veces conversamos pues no sé, de pronto 2 veces, 3 veces en el año, siempre me pregunta por Barranca. Entonces, ay, sí, siéntase sí. feliz, doña Miriam, de que la labor que ustedes están haciendo es una labor Ay, sí. que no es fácil, pero fíjese, digamos, tiene ese tipo de satisfacciones enormes, ¿no? Sí. De que ser recordados, digamos, en otras esferas, en otros lugares. Ay. Pues fíjese, eso es algo muy bonito. Además, déjeme decirle que en ningún lugar del mundo es fácil. Cuando yo pensaba que en Europa, digamos, la cuestión cultural era mucho más, digamos, tenía mucha más aceptación, y resultó que no. Resultó que la cuestión cultural es igual que aquí también en el país. La gente poco va a conciertos, y también los organizadores de conciertos luchan muchísimo para que la gente vaya. Entonces, sí, es en todas partes del mundo, porque pues vivimos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Entonces tenemos que empezar también a renovarnos los artistas para hacer propuestas, precisamente para llegar y que el público pues empiece a interesar en seguir escuchando esta música. ¿Mm? No, maestro, y ahora que cuando Miguelito, ustedes todos que vayamos para reinaugurar, los vamos a invitar. La biblioteca quedó hermosa, maestro, gracias a Dios primeramente y a nuestro señor rector. Y cuando estaba mi jefe, que era el ingeniero Javier Orlando, que ya no está ahora porque ahora está en el departamento de Santander, pero quedó hermosa esa biblioteca y ese auditorio está quedando espectacular, ¿oyó? Una tarima con todo grande, le hicieron camerino, ya usted no va a encontrar aquel cuartico, y yo lo llevaba a un salón que yo sí, ya no, hermoso maestro, le están haciendo un camerino, mejor dicho, como se merece, como bonito, yo. Pues yo espero que con el favor de Dios, el año entrante, Dios mío, que ya todo esto pase, a poderlo hacer en vivo y en directo, y que nos puedan acompañar. Que así sea, yo también lo espero. De hecho, bueno, Miriam, muchas gracias. Yo que pienso que el maestro nos ha demostrado hoy que el distanciamiento social no quiere decir distanciamiento emocional. Yo creo que tenemos que, si nos tocó migrar a las actividades, a esta virtualidad, nos damos cuenta que se puede a través de la palabra y de la sensibilidad de las personas lograr un acercamiento bastante grande, y lo podemos hacer a través de los protagonistas, de esos artistas protagonistas del piano, de la música, de la pintura, de la escultura, de todas las cosas. Nos hemos dado cuenta cómo la alternativa en esta virtualidad se ha volcado hacia lo que son las manifestaciones artísticas, ¿sí? Estamos siendo invadidos al punto de que ya a veces sentimos que estamos como saturados, porque estamos viendo niños precoces interpretando instrumentos, estamos viendo tríos, cuartetos, orquestas de cámara, orquestas sinfónicas, etcétera, que así lo estén haciendo, de la forma que lo estén haciendo, están buscando la manera de seducir a un público que está migrando a la virtualidad. Entonces es muy importante, maestro, y usted nos demostró hoy, con toda esta experiencia, con toda esta sabiduría, con este sentir de artista,
que el distanciamiento social existe, pero no hay distanciamiento emocional, que podemos llegar a acercarnos a las personas de una manera totalmente subjetiva y que eso es valedero y es lo más importante que hay. Porque mientras lo que, como decía usted, que decía Carlos Duarte, mientras seamos buenas personas, si seamos sinceras y si nos demos tal y como somos, vamos a lograr que, por ejemplo, ese distanciamiento social no significa nada para nosotros porque delante de él o le gana por muchos pasos la parte emocional. Maestro, muchísimas gracias de parte de la Universidad Industrial de Santander y de la Oficina de Dirección Cultural. ¿Sí? Me despido con la expectativa de que muy pronto podremos tener a Mr. Tecla y a la interactividad de estos conciertos que nos van a llevar a disfrutar muchísimo más la 37ª versión del Festival Internacional de Piano, junto con otras sorpresas que vamos a tener. Maestro, mil gracias y le dejo el micrófono para que se despida de nuestras personas, agradecerle a las personas que participaron en esta tertulia, totalmente agradecidos. Dentro de 8 días, miércoles y jueves a las 4 de la tarde, igualmente estaremos en las tertulias, y para esta ocasión, para este miércoles y para este jueves vamos a tener al maestro Nicolás Maestre, Colacho Maestre, y al maestro Rafael Aponte, que a propósito es el papá de uno de los pianistas que fue ganador del concurso nacional de piano de la Universidad Industrial de Santander. Entonces, maestro, lo dejo para que se despida en este minutico que nos queda de ti. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por la oportunidad. Realmente me lo he pasado súper bien. Además que pues recordar, digamos, todas estas cosas para mí es una ventana al tiempo, y pues digamos todas esas anécdotas de lo que ha significado pues, mi vida en el piano. Agradecerle también pues a la universidad siempre por su apoyo, a Dirección Cultural por estar allí presentes, y por supuesto pues seguir moviendo estos espacios de cultura ahora desde la virtualidad, que pues hay que seguirlo haciendo porque realmente hay mucho de qué hablar. Hay muchos artistas santanderianos que merecen, digamos, estas ventanas. Entonces, agradecer también a ese apoyo de la universidad. Agradecer también a las personas que se conectaron, que quisieron escucharnos. Pues aquí los tengo más o menos en lista, entonces pues les agradezco a todos y cada uno. Las personas también que participaron. Y pues bueno, invitarlos a que sigan también disfrutando de las tertulias, y además de eso, pues que sigan disfrutando de la música pianística, ahora desde la virtualidad, que pues sí, es una alternativa, pero también es con la fe de que pronto nos vamos a encontrar en un concierto y muy seguramente lo vamos a disfrutar todavía más. Entonces, tenemos que tener esa fe de que vamos a seguir adelante. Entonces, nada, muchas gracias como siempre, y pues que Dios los bendiga y los guarde en todos sus caminos. Ese es mi mejor deseo. Bueno, maestro, un gran abrazo, y para todos nos encontramos dentro de 8 días, miércoles y jueves, en las tertulias de la Oficina de Dirección Cultural. Un abrazo, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Una feliz tarde.